Tenemos un rancho enorme allá por Durango. Son hectáreas y hectáreas de puro monte virgen. En medio de todo, escondida entre la sierra y junto al río, está nuestra cabaña de casa. No hay vecinos a kilómetros a la redonda. El camino es una brecha que solo mi familia conoce y para entrar hay un portón de acero con candados que ni un tráiler abre. A veces te asoma algún oso o algún coyote, pero nada de qué asustarse. Lo normal de estar allá afuera. Una noche de fin de semana estaba con uno de mis primos. Ya nos habíamos echado algunos cuantos tequilas, jugábamos dominó y teníamos la música bajita con una bocina Bluetooth. Andábamos buscando dónde dormir, ya era pasadita de la medianoche, cuando de repente se escuchó un estruendo en la puerta de atrás. No fue un golpe normal, fue como un impacto ensordecedor, como si algo gigantesco lo estuviese derribando a golpes. Las ventanas vibraron, como parecido cuando tiembla, y el estruendo nos congeló la sangre. Después de eso, hubo un silencio. No un silencio tranquilo, era de esos silencios totales, donde ni siquiera los grillos o las ranas del río se escuchaban. Nada se movía. El bosque entero parecía haber muerto. Mi primo y yo nos quedamos petrificados, un poquito sin respirar, mirando hacia la puerta de atrás. Él, con la mano temblorosa, apagó la música de inmediato. Tras una pausa que yo sentí eterna, los ruidos del bosque reanudaron, pero de forma diferente. Se escuchaban un poco más apagados de lo normal. Armándonos de valor, nos acercamos a las ventanas con unas linternas. Afuera, la oscuridad era espesa, impenetrable, de esas que se te meten hasta los huesos. Alumbramos con la luz, pero apenas si se penetraban las sombras. Mi primo juró ver el reflejo de unos ojos gigantes, bastante separados el uno del otro, a la altura de la altura de un hombre alto. Yo no quise creerle, aunque lo que sí, pues es que el aire olía un poco extraño, como a tierra mezclada con un olor feo, un olor rancio, como animal muerto, pero algo intenso. Ese olor parecía que se filtraba por debajo de la puerta. Nos aseguramos de que cada cerrojo tuviera seguro y nos subimos al tapanco con nada más y nada menos que una navaja de campo y una escopeta vieja que tenía unos cuantos cartuchos. No pegamos el ojo en toda la noche. Cada crujido de madera nos hacía saltar. Rezábamos en silencio en espera del amanecer, rogando para que esa cosa que había golpeado la puerta no volviera a intentar entrar. Cuando la primera luz del alba se asomó entre los árboles, bajamos corriendo. Lo primero que vimos fue la puerta trasera de metal. Esta estaba abollada hacia adentro. El impacto de un carro, un animal gigantesco, una fuerza sobrehumana había marcado la puerta, abollándola muy intensamente. El marco de la madera de la puerta estaba astillado y roto. No teníamos ni idea de cómo demonios sucedió eso. Pero mi abuelo dice que hay cosas en la sierra a las cuales es mejor no molestar, cosas que no pertenecen a este mundo y que a veces, cuando te alejas, deciden pasar a saludarte. No hemos vuelto a ese rancho en meses y cada vez que pienso en ello, recuerdo ese silencio extraño y ese olor a podrido que se filtraba por la puerta. Mis papás y yo tenemos la costumbre de irnos a la sierra de vez en cuando para salir un poco de la rutina. Hace unos 8 años rentamos una cabaña en una zona boscosa que se veía increíble. Llegamos de noche, con el frío pues ya intensificado. La cabaña tenía su propio sistema de seguridad bastante moderno. Activamos la alarma, pusimos una película y nos servimos algo de cenar. De la nada, el pitido de la alarma saltar, nos hizo saltar del sillón.
El sensor indicaba que la puerta principal se había abierto. Revisamos todo, pero los cerrojos estaban puestos. Seguro que el viento hizo un falso contacto, dijo mi papá, aunque se le veía en la cara que dudaba un poco. Al día siguiente vino el técnico y mientras checaba los cables soltó un comentario que nos llenó de escalofríos. Ya es la cuarta vez que vengo en este mes por el mismo motivo. No le encuentro la falla, pero la gente sigue diciendo lo mismo y se le sigue activando la alarma. Ahí ya me empezó a entrar miedo. Me puse a hojear el libro de visitas que dejaban sobre la mesa. Ya sabes, esos donde todos ponen que la pasaron muy bien, sus nombres, etc. Si lo leías con atención, la cosa cambiaba un poco. Varios huéspedes ponían que se sentían observados y uno escribió que incluso encontró huellas de pies descalzos y mojados en la madera de la terraza cerca del área del jacuzzi, cuando nadie había entrado. Se lo dije a mis papás y solo me tiraron de loca. Son puros cuentos para asustar, mija, no les hagas caso, me dijeron. Aquella noche nos acomodamos para dormir. Mi papá se quedó en la planta baja porque ronca como motor viejo y así, al menos de esa forma, nos deja dormir a los demás. Yo dormí en la planta media cerca de la cocina y mi mamá durmió en el tapanco de arriba. A eso de las 2 de la mañana me despertó un ruido. La puerta del refrigerador se estaba cerrando. Por la rendija de mi cuarto se veía el reflejo de la luz blanca de la cocina prendiéndose y apagándose. Abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. Pensé que era mi mamá en busca de algo para tomar, aunque la situación no cuadraba muy bien. Además de eso, el aire se sentía muy pesado, de esos que te ponen los pelos de punta. No quise ni asomarme. Después, escuché los pasos. Unos pasos lentos, pesados, que pasaron frente a mi puerta y empezaron a subir las escaleras de madera hacia el cuarto de mi mamá. Se detuvieron a mitad del camino y luego todo quedó en silencio. A la mañana siguiente lo primero que hice fue ir con mi mamá para preguntarle ¿qué cenaste anoche, ma? Te escuché en la cocina como a las 2 de la mañana. Ella se puso pálida, me miró y dijo yo pensé que eras tú, hija. Te vi parada en lo alto de las escaleras anoche. Te quedaste ahí a mediación, observándome, y luego bajaste los escalones sin hacer ruido y a oscuras. No dije nada porque pensé que estabas sonámbula o algo así. En ese momento se me revolvió el estómago. Yo nunca salí de mi cuarto. Meses después, mi papá quiso volver a buscar esa cabaña para las vacaciones y descubrió que ya no estaba en renta, estaba clausurada. Investigando en grupos de internet, vi que no éramos los únicos. Mucha gente reportó que sentía a alguien que se paraba a los pies de la cama o que veían a una mujer idéntica a otro de sus familiares caminando por los pasillos. No sé qué había en esa cabaña, pero esa noche algo usó mi cara para ir a ver a mi madre mientras yo escuchaba cómo ella subía a acostarse. Yo siempre he sido el más incrédulo de mi grupo. Me encantan las historias de terror, pero soy de esos que necesitan ver para creer. He ido a lugares supuestamente pesados en Estados Unidos, de esos que salen en la tele y la verdad es que nunca me ha pasado nada. Para mí, todos son un cuento para turistas. Hasta hace un par de meses. Fuimos a Tahoe, creo que se pronunció, para celebrar el cumple 30 de mi novia. Rentamos una cabaña de esas grandotas de madera en una zona de puros pinos. Éramos 10 personas, puros amigos cercanos y familiares. Mi novia y yo nos quedamos en la recámara principal, en la planta alta. La primera noche fue pura fiesta. Drinks, juegos de mesa, risas, música, baile, todo. Adornamos la estancia con globos para darle ambiente. Ya tarde empezaron a pasar las cosas raras.
De la nada, ¡pum!, tronaba un globo. Alguien dijo que era por el calor de la calefacción, y aunque todos estábamos cerca de las rejillas, preferí pues no decir nada para no arruinar el ambiente. Cuando nos fuimos a dormir y la casa se quedó en silencio, se seguían escuchando ¡pum! ¡Pum! Uno tras otro, entre las 2 y las 3 de la mañana, los globos se fueron reventando. A la mañana siguiente todavía quedaban bastantes globos intactos, así que no era que se estuvieran desinflando y pues de la nada tronaran. No, quién sabe qué fue lo que pasó. Estuvo algo curioso, pero lo dejamos pasar. La segunda noche fue la que de verdad me movió el piso. Estábamos cansados de esquiar y nos dormimos temprano. Cerca de la medianoche bajé a la planta media para subirle al termostato porque hacía mucho frío. Iba bajando las escaleras a oscuras cuando escuché clarito que la madera crujía detrás de mí. Pensé que era uno de mis amigos que iba por agua. Me paré frente al termostato, los pasos continuaron y entonces se detuvieron a un par de metros de mi espalda, cerca de la cocina. Me quedé en espera de que alguien prendiera la luz, pero nada. Sentí entonces una vibra horrible. Parecía que alguien me clavaba la mirada justo en la nuca. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y toda la espalda. ¿Qué onda? ¿Necesitas algo?, pregunté, intentando hacerme el valiente. Me di la vuelta, observé para todos lados, pero no había nadie. La cocina estaba desierta. No le daba importancia. Subí las escaleras a gran velocidad, tratando de convencerme de que tan solo la madera crujía por el frío. Como media hora después, seguía el frío intensificándose, así que volví a bajar de nuevo. En esta ocasión prendí la luz del pasillo para ver mejor, y mientras le movía una vez más al termostato, un ruido me hizo saltar. En el futbolito que estaba a unos cuantos metros, la pelotita rodó sola y golpeó contra la pared de madera. Pero nadie la había tocado. Ahí sí ya no me aguanté. Subí corriendo a mi cuarto y me tapé hasta la cabeza. No desperté a nadie de nuevo porque pues mi lado escéptico me decía que tenía que haber una explicación lógica. Lo peor vino a la mañana siguiente cuando ya estábamos cargando las maletas en los carros. Salió el tema a lo de los globos y aproveché para contar lo que me pasó con la cocina y el futbolito. En ese momento, la mejor amiga de mi novia se puso blanca. Nos contó que aquella noche, mientras ella intentaba dormir, vio una figura parada a los pies de su cama. Dice que no fue un sueño. Despertó incluso a su novio por el susto, pero cuando el novio abrió los ojos, la silueta ya no estaba. Luego, la prima de mi novia confesó que ella también escuchó a alguien que respiraba fuerte en su cuarto. Ahí fue cuando me cayó el 20. Podrás explicar que un globo truena o que una madera cruje, pero cuando tres personas diferentes en diferentes cuartos sienten una misma presencia a la misma hora, eso ya no es coincidencia. No sé qué había en esa cabaña, pero me cambió la forma de ver el mundo. Ahora estoy consciente de que hay cosas que te observan desde la oscuridad. Y lo peor es que no necesitan un lugar famoso para hacerse presentes. Pueden hacerlo en cualquier parte. Mi cabaña es de esas construcciones viejas, de piedra y madera pesada, metida allá donde el viento da la vuelta. En verano llegas muy bien en coche, pero en invierno la nieve o el lodo te cortan el paso. Tienes que dejar la camioneta como a 1 kilómetro y caminar por la brecha solo con el ruido de tus botas y el monte. Desde que la compré hay algo que no me cuadra. Hay cuartos donde el aire se siente como pesado, como si caminaras a través de una telaraña o algo así. A veces, cuando estoy acostado, escucho clarito cómo rechina el cerrojo de la puerta y cómo la madera cede cuando se abre. Me levanto de un salto, prendo la luz y nada, la puerta sigue cerrada con llave, pero la manija todavía se mueve ligeramente. Aunque lo de arriba es otro nivel. En la planta alta se escuchan pasos.
Y no solo pasos de animalitos que andan por ahí, sino pasos de alguien humano, o tal vez humano, alguien pesado, que camina de un lado a otro. De hecho, incluso arrastra un poco los pies. Se volvió tan insoportable el ruido que ahora vivo pegado a mis audífonos. Tengo dos pares, por si uno se descarga, me pongo el otro. Prefiero quedarme sordo con la música que volverme loco escuchando lo que sea que vive en la planta alta. Como siempre me duermo así, con el ruido de la música o algún podcast a todo volumen, ignoro la situación. Pero hace 2 semanas la música no fue suficiente. Estaba yo a medianoche con los audífonos puestos, el volumen a tope, cuando un estruendo sacudió toda la cabaña. Fue un golpe seco, brutal, justo por arriba de mi cabeza. Se escuchó como si hubieran tirado un ropero lleno de piedras o como si alguien se hubiese desplomado contra el suelo con una fuerza inhumana. El impacto fue tan fuerte que incluso el polvo del techo me cayó en la cara. Me quité los audífonos de un tirón con el corazón en la garganta. Mi perro, que siempre es muy valiente, estaba hecho bolita en el rincón. Tenía las orejas hacia atrás y los ojitos pelones. Estaba temblando como si estuviera viendo al mismísimo diablo. Ni siquiera ladraba. Soltaba un gemido bajito de puro terror. Me armé de valor. Agarré la linterna y el machete y subí. El aire arriba olía rancio, a humedad vieja, como cuando abres un baúl que lleva décadas cerrado. Alumbré todo el piso, nada, ni un mueble movido, ni una ventana rota. Pero en el centro del cuarto, justo donde escuché el golpe, había algo que me heló la sangre. El polvo del piso estaba revuelto, formando la silueta de un cuerpo largo. Alguien que se hubiese caído ahí y habían dejado marcada su silueta. El día siguiente bajé al pueblo y le pregunté al señor de la tienda por los dueños originales. Me contó que hacía muchos años esa cabaña era una vivienda permanente. Vivía ahí un viejo que se volvió loco de la soledad. Dicen que el hombre murió de un infarto en la planta alta y que tardaron meses en encontrarlo porque el camino estaba bloqueado por la nieve. Y lo encontraron así, tirado. Lo peor no es eso. Lo peor es que anoche, mientras tenía los audífonos puestos, sentí clarito cómo alguien me quitaba uno del oído izquierdo y escuché una voz ronca, pegadita a mi oreja, que me susurró: apaga eso que no me dejas dormir. Desde esa noche ya no uso audífonos. Prefiero escuchar por dónde viene para prevenirme y no dejar que me vuelva a tocar. Hace tiempo fui con unos amigos a una cabaña en Mazamitla, de esas que están bien metidas en el bosque. Nos dijeron que la tienda más cercana estaba a 15 minutos, un paseo tranquilo, así que decidimos ir más o menos como a las 5 de la tarde para aprovechar que aún había luz de sol. Caminamos y caminamos por el único camino que había disponible, pero este parecía estirarse como liga. 1 hora después, cuando ya debíamos haber ido y vuelto varias veces, llegamos a una zona con casas, pero era un lugar rarísimo. No había ni una sola persona. Las ventanas estaban a oscuras y el aire se sentía pesado. Incluso parecía que el tiempo estuvo detenido ahí o se había detenido ahí por décadas. Entramos a una tienda que lucía algo vieja, con los estantes cubiertos de polvo y un olor a encerrado que te revolvía el estómago. No compramos nada realmente porque pues nos dio bastante mala espina. Avanzamos un poquito más y llegamos a otra tienda donde nos dijeron muy quitados de la pena que nuestra cabaña, de hecho, estaba a solo 15 minutos. No entendíamos nada. De regreso, volvimos a hacer 1 hora caminando. Cuando llegamos a la cabaña, ya era de noche. Llegamos envueltos en una neblina que no dejaba ni siquiera que viéramos nuestros propios pies. Lo perturbador vino cuando hablamos con los que se quedaron.
Una de mis amigas salió a buscarnos cuando vio que no volvíamos. Ella contó que llegó a ese mismo pueblo abandonado en solo 15 minutos, pero que no pudo entrar a las tiendas porque empezó a escuchar risas de niños, risas burlonas que venían de entre las casas vacías y también del bosque, aunque no había nadie, lo que le dio un pavor horrible y se regresó corriendo. Lo más inexplicable es que nunca nos cruzamos con ella a pesar de que solo había un camino y a los lados era puro monte. Fue como si hubiésemos caminado por dimensiones diferentes. Después de eso nos movimos a un hotel más antiguo detrás de la iglesia allá en Mazamitla. Era de esos hoteles con pisos de madera que rechinan, pues como si se estuvieran quejando. Nosotros éramos los únicos huéspedes. El recepcionista, un señor con la mirada bastante seria, nos dio las llaves y soltó una advertencia. Si llegan de noche, váyanse directo a su cuarto. No se queden en los pasillos ni miren hacia el patio central. Aquella noche regresamos de cenar como a eso de las 11:30. Estábamos sentados en la cama platicando cuando el piso comenzó a tronar. Eran pasos. Alguien o algo caminaba a escasos metros de nosotros. Se escuchaba el peso de las pisadas sobre la madera vieja. Un andar lento. Tratamos de decir que era el frío o que era la estructura, pero los pasos sonaban ahí. Incluso parecía que estuviesen dando vueltas. Entonces, de repente se hizo el silencio. Apagamos la luz, muertos de miedo, y ahí comenzó un ruido nuevo desde el baño del cuarto. Algo metálico rodaba dentro de la tina. Parecía que alguien estaba jugando a lanzar canicas de acero a la tina. No nos atrevimos a pararnos en toda la noche. Al amanecer, lo primero que hice fue ir al baño. Dentro de la tina, perfectamente seca, había una moneda oxidada, negra, con un relieve que ya ni se le entendía lo que decía. La tomé pensando en aventarla a una fuente que había en el patio central. Al entregar las llaves, el recepcionista se me quedó viendo la mano y palideció. ¿De dónde sacó esa moneda? Me preguntó. Ah, estaba en la tina de mi cuarto, le dije. El señor se persinó y me miró con una lástima que me revolvió el alma. Joven, esas monedas no circulan aquí desde hace un siglo. Solo se encuentran en el pozo del viejo hotel. Ahí es donde la gente las aventaba hace mucho tiempo, junto con los cuerpos de los que nunca pudieron salir de aquí. Nos fuimos de Mazamitla ese mismo día y hasta la fecha no puedo evitar escuchar el sonido de una moneda que cae y sentir que algo me viene siguiendo desde el bosque. Como escéptico, siempre pensé que las historias de terror eran eso, solo cuentos. Pero en el 2010 aprendí que hay cosas que no lo son. Esta historia, esta es una historia que 12 personas podemos contar y aunque han pasado los años, todos coincidimos en cada detalle. Fuimos a Mazamitla, en Jalisco, buscando un fin de semana de fiesta y descanso, pero terminamos viviendo una pesadilla. Éramos estudiantes, así que buscamos la cabaña más barata. Nos acomodamos 12 en una misma cabaña con 3 cuartos, 3 abajo y 9 arriba personas. El primer aviso llegó pronto. Mientras todos salían a comer, un amigo se quedó para bañarse. Al lavarse los dientes, vio por el espejo del baño cómo alguien pasaba caminando detrás de él hacia las escaleras. Mi amigo estaba solo en casa. No quiso clavarse mucho con eso, así que lo ignoró, pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, entre cervezas y tequila, cometimos el error fatal de burlarnos y retar a lo que fuera que estuviera ahí. Si hay algo aquí, que se manifieste. Decíamos, creyéndonos lo máximo.
Esa misma noche, un amigo vio cómo la luz de la luna proyectaba una silueta humana justo al lado de su cama, observándolo dormir. Se tapó hasta la cabeza como un niño paralizado por el miedo. Al día siguiente, tras volver de la cascada, encontramos la cabaña abierta. Discutimos pensando que alguien olvidó las llaves, pero lo que vimos nos dejó mudos. Todas las puertas de la casa estaban abiertas de par en par. Todas. El refrigerador, la alacena, los baños, los closets, todo abierto. No faltaba nada, ni mi laptop, que incluso dejé a simple vista. No era un robo, era una advertencia. Ya entrada la noche, el ambiente festivo se había esfumado. Estábamos en la sala cuando escuchamos claramente cómo alguien jaló de la cadena del baño de arriba. En un arranque de nervios grité: ¡Ya! ¡Ya bájale! Intentando romper la tensión con una burla. Nadie se rió. El miedo ya estaba instalado en nosotros. Aquella madrugada la actividad se volvió un poco más agresiva. Mi amigo Carlos me despertó susurrándome. Perdón. Mi amigo Carlos me despertó y en un susurro me dijo: alguien quiere entrar al cuarto. La puerta estaba con llave, pero vimos cómo la manija giraba lentamente y la puerta cedía, abriéndose poco a poco. Cuando otro amigo gritó preguntando quién era, la puerta se detuvo. Segundos después se desató el caos. Algo corrió por las escaleras, golpeando las paredes con furia. El estruendo terminó con el sonido de un cristal rompiéndose en mil pedazos en el baño. Mi hermano intentó salir a revisar pensando que era un ladrón, pero la puerta estaba atorada, como si alguien la estuviera jalando con fuerza sobrehumana desde el otro lado. Cuando por fin logramos salir, encontramos en un armario un crucifijo enorme, de casi 1 metro. Lo pusimos en el pasillo en busca de protección, pero no sirvió de mucho. De regreso a la cama, sentí cómo el colchón de mi litera se sumía. Alguien se estaba subiendo. Sentí unas manos rodeando mis piernas. Intentó jalarme hacia abajo, despacio, como si no quisiera despertarme. Grité con toda la fuerza de mi alma y todos se levantaron. Al revisar abajo para limpiar los vidrios rotos de la noche, no encontramos nada. La ventana estaba intacta. Lo único que encontramos fue que en el cuarto vacío toda la ropa de cama estaba amontonada en un rincón, formando una especie de nido. Tomamos nuestras cosas y huimos de Mazamitla sin mirar atrás. Después supimos que los de abajo también habían visto siluetas subiendo por las escaleras toda la noche. Si alguna vez van a Mazamitla, tengan cuidado. La cabaña número 9 todavía está ahí, esperando a que alguien más cometa el error de retar a lo que vive en sus sombras. Esto parece una mala propaganda de Mazamitla. Lo mejor de estas historias es que el horror se siente real cuando el lugar es una incógnita o cuando se siente como cualquier bosque. Ahora, pues, platiquemos de Mazamitla. Una historia más. Siempre hemos sido amantes de la montaña, de ese aislamiento que te da estar en una cabaña, pero tras años de viajar hemos acumulado varias cicatrices. Todo comenzó hace más de 12 años. Estábamos cenando y desde mi lugar veía directo hacia el ventanal que daba al jardín oscuro. De pronto, una silueta comenzó a materializarse entre los pinos. Al principio solo era una mancha, cada vez más cerca, moviéndose con un poco de rigidez. Mi corazón se detuvo en cuanto vi que la figura no se detenía ante el vidrio. La figura atravesó el ventanal como si fuera de humo y se desvaneció cuando ya estaba dentro de la sala. Me quedé en shock hasta que la madre de una amiga me preguntó: ¿lo viste, verdad? Ella era vidente y me confirmó que no era una alucinación.
Era un muchacho que había perdido la vida en un accidente años atrás y su energía se había quedado impresa en esa propiedad. Aquella noche no dormimos y solo fue el inicio. Tiempo después, en otra escapada, mi esposo y yo salimos a caminar en la noche. Él es un hombre que no se asusta con nada, pero de repente la neblina se volvió muy espesa. Al encender la linterna del celular sentí cómo me apretó la mano con fuerza. Empezó a jalarme de regreso, casi me quería arrastrar. No dijo ni una palabra hasta que llegamos y cerramos la puerta con doble cerrojo. Me confesó entonces, temblando, que la luz de la linterna había revelado algo espantoso. Un ser humano estaba agachado entre los matorrales observándonos. Sus ojos reflejaron la luz con un brillo extraño, como si fuera un depredador acechando a su presa. Él juró que esa cosa estaba a punto de brincar sobre nosotros. La vibra de esos bosques parece atraer lo imposible. En otra ocasión mis padres vieron horrorizados cómo la cabeza de una persona pasaba por la parte baja de un ventanal. El problema es que ese ventanal está a 3 metros del suelo. Mi papá y mi cuñado salieron armados con linternas, pero ni siquiera estirándose alcanzaban la altura necesaria para que su cabeza se asomara por ese sitio. No había escaleras, no había andamios, no había nada, solo el vacío y lo que sea que estuvo flotando allá afuera. En nuestra última visita a Mazamitla, la situación se volvió un poco más insoportable. Un amigo durante la cena comenzó a gritar y a llorar sin consuelo. Señalaba hacia las escaleras de madera. Juraba que una mujer con el rostro deforme nos miraba desde ahí. Nadie más la veía, pero el terror de mi amigo era tan fuerte que incluso se desmayó. Esa noche la cabaña se volvió una caja de resonancias, golpes que no dejaban dormir, pisadas, siluetas, de todo. Sentíamos que algo quería ingresar a la cabaña a toda costa. A la mañana siguiente salimos huyendo ante la primer luz del sol. Dejamos atrás las maletas incluso, los días ya pagados del viaje. El miedo valía más que cualquier pertenencia. Lo que terminó por convencernos de no volver a caminar solos por los senderos fue el encuentro con una anciana en una brecha solitaria. La saludamos por educación, pero ella ni siquiera parpadeó. Caminaba con una canasta y varios morrales, y lo que nos revolvió el estómago fue lo que llevaba en una bolsa de plástico, el cadáver de un gato. Desde entonces, cuando vamos a la sierra, cerramos las cortinas antes de que caiga el sol, porque sabemos que en la oscuridad del bosque hay cosas que no tienen nombre, que no tienen cara y que llevan mucho tiempo esperando a que alguien las observe. Tenía apenas 10 años cuando el doppelganger de mi hermana se manifestó por primera vez. Vivíamos en un departamento pequeño de Infonavit. Bueno, este no es de una cabaña, pero es una historia interesante que hay que platicar. De esas donde la privacidad es un lujo y los ruidos de la cocina se escuchan en cada rincón. Un día, mientras lavaba las calcetas en el pasillo que daba a la sala, vi pasar a Kenia, mi hermana mediana, corriendo a toda prisa. Iba descalza, algo que mi mamá tenía estrictamente prohibido por el frío del piso. Llevaba puesta una bata blanca y larga, una prenda que yo jamás había visto en su closet. ¡Kenia! ¿Por qué andas descalza? Grité, en espera de que mi mamá la regañara con ese grito. Mi mamá se asomó desde la cocina con cara de confusión. ¿A quién le hablas, Jennifer? Tu hermana tiene rato que está metida en el baño, se está bañando. Un frío me recorrió la espalda. Yo sabía lo que había visto. Era el cabello rizado de mi hermana, su estatura, su perfil. Pero Kenia se estaba bañando. A partir de ese día, la casa cambió. Las llaves desaparecían, la ropa se movía del lugar,
y los objetos que buscabas desesperadamente aparecían, horas después, en sitios que ya habías revisado 1000 veces. Mi mamá terminó confesándome algo que me dejó helada. Años atrás, cuando estaba embarazada de mí, se le apareció una niña rubia de camisón blanco que le dijo: Hola, mi nombre es Raquel. Y así bautizamos a nuestra sombra. Con los años, Raquel se volvió una presencia constante. Lo más inquietante era que ella crecía al mismo tiempo que mi hermana Kenia. Era como su reflejo oscuro, una gemela parásita que solo nosotros podíamos ver. Pronto las apariciones se transformaron en parálisis del sueño. Sentía que alguien se sentaba en mi cama, un bulto pesado que me impedía respirar mientras una sombra me observaba desde la esquina. Pero lo peor ocurrió hace 10 años. Experimenté lo que ahora sé que es un viaje astral. Sentí una descarga eléctrica y de pronto me vi a mí misma desde el techo. Estaba flotando sobre mi propio cuerpo dormido. En la esquina más oscura de mi cuarto, una negrura más densa que la noche comenzó a tomar forma. De entre las sombras salieron dos manos esqueléticas, amarillentas. Luego, un rostro fue emergiendo lentamente. Tenía un velo negro, pero pude reconocerla. Era mi hermana Kenia, en un estado avanzado de putrefacción. Su piel incluso se caía, sus ojos estaban hundidos en cuencas vacías, y un olor rancio inundaba mi mente. Con una voz que parecía provenir del fondo de un pozo, extendió sus manos y me dijo que la acompañara. Me tomó de las muñecas con fuerza, intentando arrastrarme lejos de mi cuerpo físico. Luché con cada gramo de mi energía espiritual para regresar, sintiendo que si me soltaba, jamás volvería a despertar. Cuando finalmente logré abrir los ojos en mi cuerpo real, todavía sentía la presión de sus dedos en mi piel. Esa fue la última vez que vi a Raquel. Dicen que mi abuela tenía poderes y que yo los heredé al nacer. Solo sé que mi mamá, solo sé que mi mamá, Kenia y yo estamos conectadas por un hilo invisible. Si una tiene una pesadilla, las tres sentimos el mismo miedo al despertar. Raquel se fue, o eso quiero creer, pero el terror de saber que hay una versión podrida de nosotros esperando en el umbral del sueño es algo que jamás se olvida. Y sí, nos vemos la próxima semana. Cuídense, buenas noches, abríguense si viven en Monterrey y que sueñen con alguna pesadilla.